Texto principal que es Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, el lunes de esta semana, obviamente pasada, en la noche me fui a dormir y toda la noche las personas de mi edad como que nos levantamos o despertamos varias veces en la noche, ¿verdad? Y bueno, yo a lo mejor otros no, pero yo a veces me levanto a las 2 de la mañana, a veces a las 3, a las 4 y así me despierto varias veces, ¿no? Eh, pero ese lunes en la noche, para amanecer el martes, Dios me estuvo repitiendo este versículo, pero como no te imaginas. Y es un versículo que yo no me lo había aprendido, lo leí y me estuvo aquí repitiendo esto y esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, como me lo estuvo repitiendo tanto y él pues puso en mi corazón el hablar acerca de esto, los beneficios que tiene la paz. Eh, y entonces empecé a desarrollar la plática y el fin o la finalidad de este verso o lo que quiere dar Dios para con nosotros, y igual que para con toda la Biblia, pero específicamente en esto, cuando Él nos dice algo, quiere que tomemos esto, que lo tomemos y que saquemos el mayor beneficio posible o todo el beneficio. En este caso, la importancia de este verso es que nosotros tengamos paz en abundancia, que tengamos paz en todas las cosas que hagamos y que tengamos paz en todas las áreas de nuestra vida, que tengamos paz en nuestro matrimonio, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, que tengamos la paz de Dios y la paz para con Dios y también para con todas las personas que nos rodean, con los vecinos. Ahora, la paz, para poderla obtener, nos habla de ciertas acciones, como perseverar. En este caso nos habla de un pensamiento que dice, tienes que perseverar ese pensamiento en Dios. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, nos habla de una perseverancia en ese pensamiento día y noche y confiar en que ese pensamiento nos va a llevar a a una acción, ¿verdad? Porque la escritura dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento es el corazón. Lo que nosotros pensamos y de lo que alimentamos nuestra cabeza tiene que ver con lo que hacemos después. Cuando andábamos así pegándole duro al pecado, digo, al pecado, que no teníamos conciencia de tener un cambio de vida, todo lo que se nos venía a la cabeza hacíamos, al menos yo, ¿verdad? En cuanto llegaba aquí, desarrollabas una actitud, una acción. Y por eso Dios nos quiere llenar de paz, una paz a plenitud en todas las áreas, pero tenemos que hacer nosotros algo. Incluso la ciencia habla cómo hay cosas que nos afectan, tanto para bien o para mal, cuando los pensamientos son negativos, cómo nos afecta en la salud física. Según la ciencia dice que la mente y el cuerpo siempre están indisolublemente conectados. O sea, ellos están conectados, nuestra mente con el cuerpo, con los órganos de nuestro cuerpo, y dice
que ambos se influencian uno al otro. O sea, si yo estoy mal de aquí, si pienso mal, si me lleno de amargura, mente, corazón, de sentimientos malos, me va a afectar al estómago, me va a afectar a mi debilidad, me voy a ser una persona débil, me van a doler tal vez los huesos o me van a deprimir, me va a llevar a una tristeza profunda si yo tengo pensamientos negativos. Por eso dice aquí que ambos se influencian el uno al otro y en relación con estas influencias y eventos nos va a ocurrir algo, nos vamos a enfermar porque la mente, nuestro cuerpo y todo lo que hay alrededor de nosotros nos podemos enfermar porque hay una presencia, dice, de hormonas que de aquí segregan y nos afectan también al cuerpo. Ahora, nos puede afectar en las relaciones, pero nos puede afectar también en la salud. En Primera de Corintios 2:16 nos dice nuestro Señor Jesucristo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, se supone que nosotros tenemos que pensar como Cristo. Ya nos dio algo para poder desarrollar su mente. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo desde que llegamos. Y lo que debe de salir de nosotros es lo espiritual. La mente de Cristo es por la que nosotros debemos de ser dirigidos. Pero nos pasa con frecuencia de que cuando menos acordamos, le estamos dando lugar a la mente carnal, a lo que tiene que ver con la concupiscencia, con las cosas de aquí de la tierra. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de este versículo, de lo que nos está diciendo él, es confiar en Dios. Y esa confianza la debemos de alinear a un pensamiento, ¿sí? O sea, yo creo en Dios y si creo en Dios, mi pensamiento tiene que estar alineado a la voluntad de Él, a los mandamientos de Él, a vivir como Él dice. Entonces, a Él y hacer de la palabra de Dios siempre un pensamiento. Cuando te dice aquí que cuyo pensamiento en Él persevere, te está diciendo, piensa en quién es Dios. Lo que ya hizo Dios contigo a través de Jesucristo, pero lo que va a hacer hoy y lo que va a hacer mañana Él, ¿quién es? Su poder que te puede sanar, que te puede liberar, que te puede bendecir. Todo lo que Él pueda hacer y darte, en eso es en lo que debes de pensar y en lo que dice su palabra. Entonces tenemos que confiar en Él, alinear mi pensamiento hacia su palabra con la finalidad de obtener un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio del que nos está hablando ahí? O la gran bendición, la paz. A veces no hay otra cosa que perjudique más al ser humano que estar en guerra contra el hermano. No hay otra cosa que afecte más en un matrimonio o en una familia, sino cuando hay conflictos, cuando hay guerras o en los trabajos, ¿no? Que el patrón contra el empleado o los empleados entre sí traen problemas y eso es una guerra. Entonces, ¿por qué hablo de un propósito? Mira, a veces confundimos el propósito con la meta y con los objetivos. Por ejemplo, yo he escuchado a cristianos que dicen el propósito de Dios para mi vida es que yo trabaje en ese lugar. Pero realmente ese es ese es como que una manera de que obtengas tú una bendición o el propósito de Dios para mi vida es que yo lea la Biblia en un año. Pero realmente cuando te pones cuando dices el propósito de leer la Biblia en un año,
eso realmente te estás fijando una meta. O sea, cuando dices, es que tengo que hacer esto, o en un año tengo que ahorrar tanto dinero, esa es una meta. Pero el propósito es todas las acciones que pones tú o las motivaciones para que llegues a cumplir esa meta. ¿Sí me explico? Porque si yo digo, pues mi meta para este año es viajar a Cancún, pero me la paso acostado en la hamaca ahí durmiendo y no trabajo y no ahorro dinero, yo tengo una meta, mi meta en el año, a fines de año, en diciembre, irme a Cancún. Pero lo que yo tengo que hacer es trabajar y ya tengo ese propósito de estar trabajando, de estar ahorrando para irme a Cancún, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación de irme a Cancún? Pues descansar, disfrutar del sol, olvidarme de muchas cosas, o tal vez mi propósito de viajar a Cancún sea para un congreso carcelario, tal vez sea la motivación, pero cambia. La meta es ir para allá, el propósito y la motivación pueden cambiar. La motivación tiene que ser con dar el paso. Por eso aquí cuando dice él de Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Nos está hablando que el que persevera con su mente enfocada en Dios y en su palabra, Dios lo va a guardar en completa paz. Pero tienes que cumplir el propósito de leer su palabra, de orar y de que tus pensamientos se enfoquen siempre en la palabra de Dios para que tú obtengas la gran bendición de tener la paz que sobrepasa a todo entendimiento, porque hay una paz de la que el mundo te puede hablar, que a lo mejor tú ni cuenta te das que estás en guerra, pero piensa uno que está en la paz, ¿verdad? Porque le robaste a una persona y a lo mejor la persona ni se da cuenta, ni te denunció, ni nada, y no hay ninguna consecuencia y tú estás en paz, apariencia. Pero cuando tienes la conciencia y eres un hijo de Dios y dices, caray, no debí de haber hecho esto, robé, o golpeé a tal persona o hice tal maldad, entonces ahí ya tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios que te limpie de todo pecado y es cuando vuelves a obtener la paz y perseverar en el pensamiento hacia Dios, hacia su palabra, sus mandamientos, y es lo que nos va a llevar a la paz, ¿verdad? A tener una paz. Pero siempre tiene que haber el propósito. En sí, el propósito el propósito es que nosotros perseveremos en que nuestros pensamientos se enfoquen en Dios y en su palabra para poder cumplir la meta de tener esa paz. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los beneficios de la paz o de tener paz, que es una amistad para con Dios. Cuando hablamos a veces de esto y no conocemos de la palabra, ¿cómo que tienes una amistad con Dios? ¿Eres amigo de Dios o por qué? Pues sí, de hecho, nosotros ya sabemos que tenemos una amistad con Él por medio de Cristo. La paz es un estado de amistad entre Dios y el hombre. Pero ¿sabe qué? Esa amistad que usted puede tener no la tienen todas las personas, más que los que son hijos de Dios. Pero esa amistad puede crecer o esa relación o esa comunión puede crecer a medida que usted, le voy a llamar así, empatiza con Dios, como empatizamos nosotros con todos aquí. Pero a veces empatizamos no por hacer diferencia uno con otro, porque a lo mejor estamos más cerca de la casa, convivimos más, pero no quiere decir que hagamos menos a una persona o a otra. En el caso para con Dios, esa amistad que tiene que ver con la plenitud de gozo, esa es responsabilidad de nosotros.
Yo, por ejemplo, le platicaba a Omar que yo muchas veces quise hacer amistad con otra persona que iba a la misma universidad de donde vamos y nunca pude hacer, por más que quise tomarme un café, nunca lo invitaba, nunca. Ni siquiera me contestaba los mensajes. Y cuando lo veía personalmente, que me lo encontraba, siempre hablaba con él y lo saludaba, pero nunca pude hacer algo. Y sin embargo nos encontramos a otra persona y como que empatizamos, ¿no? Como que estamos de acuerdo en lo que hacemos y me di cuenta de que no hay ningún interés propio en ir a un lugar así, sino que lo que quiere es hacer equipo. Pero esa es la diferencia. A veces no es que hagas menos a una persona, sino por circunstancias geográficas o de carácter o por lo que tú quieras, tienes como que una amistad más cercana o empatizas más. ¿Sí dije bien? Bueno, entonces, esa paz para con Dios o esa amistad para con Él, a veces como que se deteriora un poquito, pero a causa del pecado. Acuérdate lo que vimos hace poco, que lo que impide tener un acercamiento con Él es el pecado. Por eso Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo todo el tiempo con nosotros, porque todo el tiempo nos equivocamos, todo el tiempo nos equivocamos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, hay algo que a mí me aterroriza más y que tiene que ver con lo que estábamos viendo en el discipulado el otro día, el jueves. ¿Cómo nos aterroriza a cada uno de nosotros a veces la culpa? Porque no hay esa paz interior que nosotros deberíamos de tener. Esa paz que tiene que ver con nosotros mismos, esa paz emocional, la paz de Dios que calma nuestra mente, que calma nuestro corazón, incluso en medio de problemas grandes, de circunstancias difíciles, enfermedades, la peor de las enfermedades, pero nosotros podemos ser guardados en completa paz cuando nuestro pensamiento está enfocado en Cristo y en su palabra. Cuando conocemos que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta, estamos en completa paz. O sea, no tenemos que reclamarle a Dios de nada en lo absoluto. Filipenses 4:6 dice, por nada estáis afanosos, o sea, preocupados o amedrentados o deprimidos o entristecidos, ni ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quieres tener paz en tu matrimonio? Aplica, lee versículos, apréndetelos y verás, repítelos. Y cuando venga algo que tiene que ver con el pecado, pues simplemente repite ese versículo bíblico. Ahora, ¿qué nos trae para nosotros? Fortaleza y confianza. Porque si nuestra mente está enfocada en Cristo, la verdad, no nos vamos a enfermar tanto. Las enfermedades que tienen más relevancia, por llamarlo así, yo no sé, aquí está el doctor ahorita, pero yo he leído y dicen que las que tienen que ver con la mente y con el cuerpo, las enfermedades psicosomáticas, que te afectan, empiezas a hacerte una idea y te estresas y ya te llenaste de ansiedad. Yo le dije ayer un día que muchas de las cosas que me ocurrían
con la respiración que se me cerraba, yo mismo me las provocaba. Y no digo que no me vuelvan a pasar, pero tengo creo que cerca de 2 años, si no me equivoco, que no me han vuelto a ocurrir. Pero cuando me empezaba a dar ese tipo de reflujo, porque en mi mente estaba algo y yo mismo me provocaba por la acción que yo hacía. Y le hacía yo, no sé qué me ocurría, total de que me afectaba aquí peor la irritación. Y así como muchas enfermedades tienen que ver con nuestra manera de pensar. Por eso yo no te digo, oye, no veas tele, pues todos vemos tele, vemos series, escuchamos música, pero así también debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos de llenarte de esto. Entonces, la paz, el beneficio de la paz nos llena de fuerza, de fortaleza, de confianza. Y otra vez, Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego, la paz con nosotros mismos. Luego, la paz para con los demás, con los hombres. Si ya hablamos de una amistad con Dios, también una amistad con otros. Y yo les decía hace 8 días, híjole, ¿qué esfuerzo tienes que hacer para tener una amistad con todos? A veces tiene uno que hacer un gran esfuerzo. La paz nos permite vivir en armonía con otros y mantener la unidad en esta vida o en la comunidad. Efesios 4:2-5 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo, somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, nos trae una gran alegría. Nos trae una gran alegría cuando estamos en paz con Dios y cuando estamos en paz con otros, con nuestra familia principalmente. ¿Hay alguien aquí que le gusta estar enojado con las personas? ¿Con el esposo, con la esposa? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O quién anda buscándole ahí? Ay, oiga, ¿con qué la voy a hacer enojar hoy? ¿Con qué la voy a hacer o con qué lo voy a hacer enojar hoy? O a mi hermano, a ver qué le hago para que esté enojado. Pues no, ¿verdad? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que nos trae de gran bendición, el estar en paz con Dios y el estar en paz nos trae alegría. Eso simplemente estamos bien. Es algo que lo podemos experimentar. Ahora, el gran problema que también la ausencia de paz, ¿cómo nos perjudica? Cuando no tenemos paz, podemos experimentar la ansiedad y el estrés. La falta de paz puede llevar a la ansiedad y al estrés, lo que puede afectar a nuestra salud física y espiritual y emocional. Por eso, otra vez, Filipenses 4:6-7 dice, por nada estés preocupado. Por mucho que te preocupes, no vas a solucionar un problema. Y es un mandamiento de Dios. Por nada estéis afanosos. Simplemente dice, ponle la petición delante de Dios en toda oración y ruego, pero también dale las gracias. Con acción de gracias dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces lo que hacemos, bueno,
Es que nos clavamos en el problema, y cómo le voy a hacer, y tengo que hacer, y andamos moviéndole por aquí. Hombre que fue herido, y este hombre no se achicopaló, ¿verdad? No, no se traumó, no se acomplejó, sino que en cada lugar donde él llegaba, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque él podía entender el propósito, la meta que tenía Dios más adelante, y él dijo a sus hermanos, les dijo, ¿saben qué? Ustedes no tienen que sentir culpables, porque lo que ustedes hicieron aquel día, cuando yo era joven, dice, Dios lo utilizó para que me vendieran, para que fueran, incluso engañaran al papá, que lo había comido una bestia o algo, lo había devorado, para que yo llegara a Egipto. Y así llegando a Egipto, también que llegara a una casa y que Dios me diera gracia delante del capitán de la guardia del rey, y de esa manera, también todo lo que utilizó la acusación de esa mujer de Potifar para que él pudiera llegar a la cárcel, para que conociera al panadero y al copero y lo hicieran jefe de la guardia de la cárcel o de los internos para preservar la vida. Y ahí Dios también le dice a su pueblo de Israel, le dice, ¿sabes qué? Te saqué de la tierra de Egipto. Te metí en esa tierra del desierto, te llevé al desierto para probarte, para afligirte, para que pasara sed, hambre, cansancio, lo que tú quieras, por eso te llevé, pero para la postre hacerte bien. Y es a veces donde no entendemos cuando nos está sucediendo algo y decimos, pero ¿por qué me sucede si me estoy portando bien? Bueno, porque tienes que pasar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero cuando no entendemos esto, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de estrés, y es porque no hay una paz interior en nosotros. No hay una paz interior y por eso estamos estresados y por eso estamos ansiosos. ¿Y por qué? Porque no tenemos la paz y pensamos que estamos en paz, pero carecemos de ella. Cuando no la tenemos, nos puede llevar también al miedo y al temor a lo desconocido. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? La falta de paz puede llevarnos a la desunión y conflicto con otros. Dice Santiago 3, 15, 18, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pues después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Enemistad con otros cuando no tenemos la paz. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué nos acobardamos? Porque sabemos que no estamos en paz con Dios. Es como una persona que ya seguido es cliente de la universidad a la que vamos, pues ve la policía y corre, ¿no? Ya ni lo van a buscar a él, pero ya corre por instinto, ¿no? Ahora, hay algo también cuando no tenemos la paz para con Dios, para con otros, pero sobre todo para con nosotros mismos. Esa falta de paz o carencia de paz nos da dificultad para dormir y para descansar.
La paz de Dios puede afectar nuestro sueño y descanso, lo que puede impactar en nuestra salud y en nuestro bienestar. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios o tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero si estamos mal para con Dios, nos va a dar vuelta la cabeza. Es que hice esto, es que dejé de hacer esto otro, es que pude haber hecho esto y no lo hice. Y ahí estamos dándole vuelta. O le pegué a mi esposa o mi esposa me pegó a mí y ella por su lado y espalda con espalda y todo, ¿no? Y entonces, ¿dónde? No tengo la paz, no voy a poder dormir, no voy a poder descansar y al día siguiente no voy a querer trabajar y ya tengo otra consecuencia y luego al rato me corren y ya tengo otra consecuencia. Una cosa nos va llevando a la otra. Por eso debemos de tener la paz. ¿Y cómo tenemos esa paz? Con una mente renovada. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente nos traiciona. La mente nos acusa. La mente a veces no nos trae la paz si no enfocamos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una mente renovada. También lo que vimos al principio, un pensamiento perseverante en Cristo. O sea, perseverar en Cristo, dice, cuyo pensamiento en ti persevere, 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 todo en la palabra de Dios. Por eso les digo que nosotros como hijos de Dios tenemos más trabajo que la gente que no conoce de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo que les esté diciendo lo que tienes que hacer. Es como, por ejemplo, en una casa, ¿no? En una casa todos tenemos responsabilidades, pero si llega una visita, ella no tiene responsabilidad de trapear, ni de barrer, ni de nada, ¿no? Pero nosotros como embajadores de Cristo aquí en la tierra tenemos mucha responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pensamiento perseverante en Cristo, pensar en Jesús, su carácter, su soberanía, su palabra, sus obras, pensar quién es Él para mi persona, matrimonio, trabajo, ministerio, y involucrar mis pensamientos o mi mente en toda la palabra de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De pronto se me viene a la mente, ¿no? Híjole, es que aquello que me causa placer, aquello y aquello y aquello, y mejor ni digo porque yo estuve lleno de esas cosas, ¿no? Pero todos de pronto te viene aquí, híjole, aquel también que me golpeó, ¿cómo no le golpeé más fuerte? Se nos llegan un sinfín de cosas, pero no debemos de pensar en eso, debemos de pensar en todo lo que hay virtud alguna, si es digno de alabanza, y dicen esto pensar. Y por último, lo que tiene que ver con la confianza en Jesús. Salmo 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Salmos 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque contra mí, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, entonces obtendremos las peticiones que nosotros le hemos hecho. Entonces, pues ahora sí, que aunado a la confianza para con Dios, ahora sí que aunado a perseverar en una mente
enfocada a Cristo, una mente enfocada a sus mandamientos, a sus leyes, nosotros vamos a obtener la paz. Esa paz en todo, en donde quiera que nos encontremos. Por eso era muy importante en aquel tiempo que llegabas a una casa y decías paz, ¿verdad? Y Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos cuando fueron a predicar, les dijo, si ustedes llegan a una casa, pues si la paz se queda con ellos, ok, entren y quédense en esa casa. Pero si no lo reciben, dice entonces ustedes agarren la paz y váyanse a otro lado. O sea, te lo parafraseo, ¿no? Entonces la paz se volverá a vosotros y caminen a otro lado. La paz es algo, es una decisión que nosotros podemos tener. Es una decisión porque Cristo ya nos dio de su mente aquí. O sea, nosotros ya no ignoramos lo bueno, ya no ignoramos lo malo, simplemente es echar reversa cuando digamos, llega un pensamiento maligno o hay que hacer otra cosa que no va conforme a la voluntad de Dios y ya lo sabemos. Ya sabemos que no debemos de pensar. Dicen, es que es difícil controlar la mente. Pues agarra tu teléfono y empieza a leer ahí, ¿verdad? La Biblia o algo que te cambie la dirección a ese pensamiento que va a llegar a ti o que nos puede llegar. Y pues bueno, vamos a tener la cena del Señor y vamos a, como siempre, bueno, ya he repetido y no hay ningún problema que lo repitamos, lo que nos habla acerca de la cena del Señor, que es un recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo, o de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos habla acerca de este recordatorio que nunca se nos debe de olvidar. Y yo se lo he dicho incluso muchas veces a Dios, oye, que no se me olvide nunca, que no solamente cuando estoy congregado, yo diga, ok, recibo el pan, entendiendo que es el cuerpo de Cristo, o bebo la copa entendiendo que es la sangre de Cristo, sino que esto sea una realidad, porque el pan que nosotros comemos es una representación del cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros. Pero la sangre es la sangre derramada también por nuestros pecados y que de alguna manera, gracias, y que de alguna manera esta sangre tiene también un significado para nosotros ahorita, en la actualidad. O sea, esto es un recordatorio de que usted tiene que comer la palabra. La carne es la palabra. Esto es un símbolo de Cristo, de la palabra, del verbo hecho carne, o sea, la letra. Y nosotros tenemos que recordar ahorita a Cristo, que tenemos que comer a Cristo, pero toda la semana. Aunque se escuche raro, ¿verdad? Si se escuchaba raro en aquellos tiempos, decían, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? Cuando él decía esto. Bueno, ahorita nos acordamos y yo le sugiero que al hacer esto, se acuerde que tiene que leer la palabra todos los días o escucharla. Si no puede leer porque no tiene lentes, ahorita ya no hay pretexto. Mira, todos los pretextos que ha habido durante toda la humanidad se acabaron porque hay Biblias en audio. Y si no lee y si no oyes y no puedes ver, pues entonces hay también, ¿no? ¿Cómo se llama? El braille, ¿cómo se llama, Yavis? No tenemos pretexto. Y si no puedes escuchar, ni ver, ni tocar, pues es que ya estás con Cristo, ya te fue mejor. Bueno, dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Que el Señor Jesús la noche que fue
que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Padre, te damos las gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, símbolo de tu palabra y símbolo del verbo hecho carne que fue molido por el pecado de cada uno de nosotros para que tuviésemos vida eterna, salvación, perdón de pecados, Señor. Y te damos las gracias por este pan y te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros esté consciente de lo que esto implica y de la responsabilidad de acordarnos toda la semana y meditar en esto, Padre, de recibir y comer tu palabra todos los días. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, te damos las gracias también por la copa, símbolo de tu sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Y también danos el entendimiento, Padre, que así como comer tu carne significa leer tu palabra, el alimento espiritual, que así también esta copa significa tu sangre o símbolo de tu sangre, que fue derramada por el pecado de cada uno de nosotros. Muéstranos ese significado que tiene que ver con la confesión de los pecados todos los días, Señor. Que podamos leer tu palabra y confesar el pecado cada día, Señor. Y te ruego por todos aquellos que tal vez no les ha sido revelado esto, que tú se los muestres de una manera impresionante, Señor. De tal manera que todas las veces que practiquemos esto, anunciamos tu muerte. Tomen su copa. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra. Y Padre, pedimos tu bendición por cada persona, tanto de los que están aquí presentes como de los que no vinieron, que se encuentran en algún otro lugar, o por todos aquellos que se conectaron, Padre. Pedimos tu gran bendición para que les des sabiduría, les des entendimiento. Y ahora que vimos acerca de los beneficios que tiene que ver con la paz, tú te manifiestes en cada corazón, trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.